Saludo nuevamente a todas y todos en este 29º testimonio a título personal sobre la pandemia del coronavirus. En las últimas intervenciones hablamos sobre el tiempo, sobre los adultos mayores y sobre los jóvenes. Hoy hablaremos sobre la pandemia y la infancia. Esa etapa de nuestra vida que dura alrededor de 11 años desde el nacimiento hasta entrar a la adolescencia y que corresponde alrededor del 7 al 10% de nuestra vida. Pero no obstante a lo corto del tiempo, nos marca toda la vida, para bien o para mal. Es un periodo de alta dependencia, y esto es en todos los sentidos. A diferencia de otras especies, si no se tiene quien nos alimente, quien nos cobije, quien nos cuide y quien se responsabilice de nosotros, simplemente morimos. Es una etapa altamente vulnerable tan solo por la edad biológica. De ahí la frase, uno como quiera, pero ellos son criaturas. Ahora enfoquémonos cuando las circunstancias ambientales o de enfermedad atacan a esa población. Eso lo hace doblemente vulnerable. Conocido y triste es el cáncer infantil, o todavía hace algunos años las muertes por diarrea, por infecciones respiratorias, por sarampión, por poliomielitis, entre otras. Quizás los grandes avances de la medicina, sobre todo los del siglo XX, donde más se vieron reflejados fue exactamente en esa población, la infantil. Y así su mortalidad ha disminuido considerablemente. Por eso, cuando aparece una enfermedad nueva, emergente, lo primero que quiere conocer la comunidad científica es cuál será el impacto en los grupos vulnerables, como lo es la población infantil, particularmente la menor de 5 años. Es en esta etapa de la vida donde se inician, por supuesto, todos los desarrollos después del nacimiento y hay muchas marcas hacia la vida posterior. Anatómica y fisiológicamente crecen nuestros músculos, los huesos, aumentamos la talla. Progresivamente los cambios continúan hasta llegar a los cambios característicos de la adolescencia. Y ahí hay toda una revolución en el cuerpo para pasar luego a la juventud y luego a la etapa adulta y etcétera. Son años de aprendizaje, desarrollos, hábitos, escolaridad. Es la etapa de ir a la escuela, de empezar a salir del nido, de adquirir habilidades y competencias como la vida. Es una etapa de formación. Por eso la idea fuerza de hoy es reflexionar sobre el impacto que tienen las enfermedades en el ecosistema en este grupo de edad. Por supuesto, los impactos dependerán de muchas circunstancias. Las características del entorno, de la dinámica familiar, si es población rural, si es urbana, el estatus socioeconómico, si hay hacinamiento o no, etc. El impacto entonces será directamente proporcional a cómo se afecta de quienes dependen, de los papás, de los abuelos, de los maestros, de todo el entorno. Quizá uno de los mejores ejemplos que puede dar una idea de esto es el relacionado con los niños que han vivido ya en el pasado situaciones de estrés permanente, como pueden ser las guerras o inclusive otras epidemias. Es una realidad que afortunadamente esta pandemia hoy no tiene su mira en la población infantil, salvo que se esté con una condición de salud adicional que le cause mayor vulnerabilidad. Y así, afortunadamente, las estadísticas lo confirman y el impacto mayor, entonces, tiene que ver con el entendimiento de lo que es la enfermedad, de lo que se vive, de la responsabilidad que tienen las niñas y los niños en cuidarse para no contagiar a los demás. Porque al igual que los jóvenes, pueden ser ellos el vehículo de contacto. Recordar que hay que explicarles qué es lo que está pasando, por qué no se puede salir, ¿por qué no pueden abrazarse? ¿Por qué no pueden besar a los abuelos? ¿Por qué no pueden ir al colegio y tienen que tomar las clases desde una cámara? O circunstancias muy duras, el por qué se perdió algún ser querido. Y también es muy importante que se aprenda de lo vivido. El por qué es importante hacer ejercicio, el comer sano, el no engordar, el no fumar. El saber que nuestras acciones siempre tendrán una reacción y que se tiene consecuencias. Por eso, la naturaleza de ellos es que sin duda serán los testigos vivos de la pandemia, porque los efectos que en ellos se van a dar afortunadamente son menores en su salud. Es decir, en su gran mayoría serán sobrevivientes de esta pandemia. Sin embargo, no siempre ha sido igual. Han existido en la historia otras epidemias donde sí los menores han sido la población blanco. Por ejemplo, ya lo decíamos, la poliomielitis o el sarampión. Cuando una enfermedad tiene su grupo blanco en la niñez y sus repercusiones son las secuelas,
Estas los acompañarán toda la vida. Los hacen enfermedades que marquen no solamente a las personas, sino a generaciones completas. El siglo pasado estuvo marcado, ya lo veíamos, por la poliomielitis, y era común ver a los niños con aparatos ortopédicos y a adultos con secuelas de la polio que contrajeron de niños. La poliomielitis traía consigo una gran desesperación en los padres. Son conocidas y recordadas en el mundo, sobre todo la epidemia en el siglo pasado de 1907 y la de 1944 en los Estados Unidos. Inclusive existe una maravillosa novela del escritor Philip Roth que se llama Némesis, en donde se describen estas situaciones de la enfermedad y particularmente en un campo de verano en la ciudad de Newark, próxima a Nueva York, esto en 1944. Afortunadamente la polio y sus secuelas, aunque aún existen, prácticamente son parte de la historia de la medicina. Esto se lo debemos al doctor Salk, al doctor Sabin, ellos estadounidenses que crearon la vacuna contra la polio, y en ambos casos sus descubrimientos fueron sin fines de lucro y fue lo que permitió abolir la enfermedad en casi todo el mundo. En México no podemos olvidar y hay que recordar a los grandes, al doctor Cumate, al doctor Soberón, que lograron con su visión y con las campañas y con las demandas nacionales de salud modificar la conducta en las enfermedades prevenibles por vacunación, como es la polio y como es el sarampión, entre otras. Por último, redoblemos el esfuerzo. El repunte existe, ha llenado nuevamente nuestros hospitales. Recordar el valor de la corresponsabilidad. Lavémonos las manos, guardemos la sana distancia y usemos, por favor, el cubrebocas. Y si eres personal de salud, ¡ánimo! Cuídate mucho por lo que vales, por lo que significas y por lo que significarás en la pandemia. Muchas gracias.